Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos hablando sobre los interdictos, no sé si quedó alguna duda antes de que continuemos. Solo una pregunta que me surgió. ¿Sí? El interdicto de amparo de posesión o tenencia y el del despojo es en el despojo cuando no se ha citado oído vencido. En líneas generales, la diferencia entre el interdicto de despojo y el de amparo de posesión o el de amparo de tenencia es que en el interdicto de amparo de posesión o en el de amparo de tenencia usted todavía tiene la posesión del bien. En el interdicto de despojo usted ya la perdió. En cualquiera de todos los casos, ya sea la amenaza que usted está sufriendo de ser despojado del bien o el que efectivamente lo hayan despojado del bien, se produjo sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. O sea, si usted todavía tiene la posesión del bien, pero resulta que alguien le está demandando la desocupación del bien, por ejemplo, ahí obviamente hay una intención de despojarlo de ese bien, pero es una intención de despojarlo con la intervención del órgano jurisdiccional y por lo tanto en ese caso no procede el interdicto. Lo mismo si a usted, como producto de una demanda de desocupación en donde efectivamente se le dio la oportunidad de defenderse, la declaran con lugar y lo sacan a usted del bien, ahí no procede el interdicto de despojo. ¿Alguien más? Ajá. Se plantea, sí, digamos que se plantea ante el Tribunal Superior. Entonces, si en primera instancia conoció un juez de paz, el interdicto de despojo lo conoce un juez de primera instancia. Y si en primera instancia conoció un juez de primera instancia, entonces el interdicto se plantea ante la sala. ¿Sí? Con reposición. Con mucho gusto. Solo si quiere, por el orden terminemos de ver si hay dudas del interdicto, que fue lo último que vimos. Platicamos después del juicio sumario de responsabilidad civil y ya luego aclaramos dudas de los otros juicios sumarios. ¿Algo más con el interdicto? ¿No? Bueno, sí. Al final, obra nueva y obra peligrosa, o sea, las dos son peligrosas. Normalmente. La diferencia era entre esto de obra nueva. O sea, las dos también son nuevas, por eso de la restricción. No necesariamente, precisamente ahí está la diferencia. Buenas noches. Buenas noches. En el de obra nueva, la obra, como lo dice el nombre, es de reciente inicio, es una obra nueva. En el de obra peligrosa es algo que ya estaba y que eventualmente se torna peligroso por alguna razón. Entonces lo que les decía yo es, si es un bien que se fue deteriorando por el transcurso de muchísimos años, usted podría plantear el interdicto, pero la otra parte tendría el derecho a plantear una excepción previa de caducidad porque ha transcurrido más de un año desde que se dio el hecho que le dio lugar al interdicto. Entonces tiene más probabilidades de que le funcione en casos en el que se dio un cierto suceso, por ejemplo, que con estas lluvias hubiera un desborde de un río y como producto de eso una construcción quede en mal estado, o que haya un terremoto o una cuestión por el estilo. Entonces, en esos casos, a partir de que ocurrió el suceso, cualquier interesado tendría un año para plantear un interdicto de obra peligrosa. Digamos, si es esto de popular, siempre va a haber mediante obra nueva, no de obra peligrosa. Es lo que decía que, por ejemplo, no sé. Ajá. La obra nueva que causa un daño público produce acción popular que puede justificarse judicialmente con la autoridad administrativa. Por ejemplo, la construcción de, tal vez no tanto como había hecho en Marcela de la construcción de un nuevo paradero, sino que tiene un complejo, un centro comunal y está, por alguna razón, es peligroso para un condominio. Entonces, digamos, para todo el condominio, o sea, eso sería como acción popular, ¿no? Porque es como son varios, entonces es particular. Ajá. En realidad el tema de la acción popular, de lo que se trata es de que usted
no necesita justificar cuál es su interés en promover el proceso. Por ejemplo, cuando usted plantea la inconstitucionalidad general de una ley, el único requisito específico que le pide la ley es que tenga el auxilio de 3 abogados. Entonces, fuera de eso, usted no necesita comprobarle al tribunal en qué le perjudica esa ley, digamos, sino que la ley, usted puede plantear la inconstitucionalidad de esa ley simplemente porque usted considera que existe una confrontación con una norma constitucional y que por lo tanto esa norma es inconstitucional. Entonces, en ese caso, hay acción popular, con la única variante de que tiene que tener el auxilio de 3 abogados, pero en eso consiste la acción popular, cualquiera la puede plantear. A diferencia de eso, el amparo, por ejemplo, el amparo, aunque la ley no lo dice tan expresamente, por jurisprudencia se llegó a la conclusión casi desde el inicio de esta ley, que en el amparo no existe acción popular. Y entonces, usted, si para plantear un amparo, dice que tiene que comprobar un agravio personal y directo, es decir, el acto de autoridad me afecta a mí. Si me afecta a mí, yo puedo plantear el amparo. Si le afecta a usted, yo no puedo plantear el amparo, lo tendría que plantear usted. Eso hablando de procesos constitucionales. Ahora traslademos eso al proceso civil. En el proceso civil, la regla general es que tiene que existir, las dos partes tienen que estar investidas de legitimación. El demandante tiene que tener legitimación activa, el demandado tiene que tener legitimación pasiva. De lo contrario, el demandado puede interponer una excepción previa de falta de personalidad. Esa es la regla general. Entonces, incluso el código dice, para promover una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Y ese interés se refiere a un interés jurídicamente protegible, a que usted efectivamente, de conformidad con la relación material que está invocando en su demanda, tenga alguna vinculación con lo que es materia del proceso. Esa es la regla general, salvo que la ley disponga otra cosa. Y entonces, en algunos muy pocos casos, para el proceso civil, la ley le da la posibilidad un poco más amplia de plantear una demanda. Entonces, por ejemplo, en la nulidad absoluta del negocio jurídico, dice la ley que la nulidad puede ser demandada por los que tengan interés o por el Ministerio Público, eso todavía, es decir, por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ya no queda tan, si no existiera esa norma, digamos, básicamente podría demandar la nulidad los que hubieran sido parte en el contrato o los que comprueben tener una afectación directa por la existencia de ese negocio jurídico. Entonces, la ley lo deja un poco más amplio. Solo dígame cuál es su interés en el asunto y entonces usted puede plantear su demanda de nulidad del negocio jurídico. Y este caso que usted está viendo es otro caso en el que la ley amplía la posibilidad de demandar, pero aquí sí la amplía mucho más porque dice hay acción popular. Entonces, aquí ni siquiera tengo que demostrar cuál es mi interés. Entonces, a lo mejor esta obra sí causa un daño público, pero causa un daño público en el sector en el que está. Y resulta que yo no vivo por ahí, no trabajo por ahí, no circulo por ahí, ni siquiera conozco el lugar. Pero como causa un daño público, la ley dice hay acción popular y por lo tanto yo podría plantear esa demanda. A eso es a lo que se refiere la norma. Y ya luego dice, si perjudica a alguien, pues entonces a ese alguien es al que le corresponde demandar, como ya regresando el tema al cauce general, al tema de la necesidad de tener una legitimación activa. Lo que pasa es que ahí regresemos a la norma general. No. ¿Qué manda? El 252. El juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en vista de las circunstancias. Esa es una norma general para todos los interdictos. En los interdictos de obra nueva y de obra peligrosa, la ley habla de la suspensión de la obra, pero habrá algún caso en el que la suspensión de la obra no sea lo más acorde para proteger sus intereses, sobre todo en el de obra peligrosa, porque ahí ya
no estamos hablando de una obra en curso, digamos, sino normalmente de una obra terminada. Entonces, si yo tengo una casa muy vieja que está a punto de caerse y el juez me dice suspenda la obra, ¿qué quiere decir? Ya no haga nada más en la casa. Pues bueno, no hago nada más en la casa, pero a usted, ¿de qué le sirvió eso si de todos modos se va a caer encima de su casa? Entonces, como medida precautoria podría ser un poco más creativa, digamos, tratando de pedir algo que efectivamente le solvente a usted el problema o que por lo menos se lo evite en tanto se dilucida el proceso. Entonces podría pedir, por ejemplo, que le autoricen a usted a poner unos parales en la obra esta para que no se caiga o alguna cosa por el estilo, o algo que de verdad... Ajá. Pues digamos que eso ya tendría como efectos más definitivos, pero por lo menos algo que mientras se tramite el proceso evite que se produzcan los efectos perjudiciales que usted está tratando de evitar. ¿Me ven? ¿Algo más? Tengo una duda. Como usted en la clase pasada dijo de que cuando se solicitaba el interdicto de apego y de deslinde se va a llevar en el mismo proceso. Es que no es que se deba llevar en un mismo proceso, sino que es un solo interdicto que se llama de apeo y deslinde. Entonces, Ajá. parece que es de apego y deslinde. Sí. Bueno, entonces vamos a platicar algo sobre el juicio de responsabilidad civil. En su norma general, el artículo 229 dice que se tramitarán en juicio sumario y dice cuarto, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Y ya después, a partir del artículo 246, desarrolla de alguna manera esta disposición y entonces dice acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Entonces ya en principio algún par de cosas interesantes con este artículo. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad civil? En esencia no hablamos de otra cosa que de una demanda de daños y perjuicios. Una acción de responsabilidad civil, salvo algún caso muy específico, es una demanda de daños y perjuicios. Y entonces aquí la ley establece este trámite por la vía del juicio sumario y estas disposiciones especiales para una cierta demanda de daños y perjuicios que tiene la única particularidad de que los daños o los perjuicios o ambas cosas me las causó un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Y este artículo dice en principio que esa responsabilidad civil procede cuando la ley lo establece expresamente. Procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. Interpretado esto a contrario sensu quiere decir que si la ley no lo establece expresamente, no puedo plantear una demanda de responsabilidad civil en contra de un funcionario o empleado público. Es decir, tengo que tener una norma jurídica que me diga que bajo determinadas circunstancias yo puedo plantear esa demanda de responsabilidad civil. Entonces, ¿en qué casos la ley establece expresamente esa existencia de responsabilidad civil? Primero, vayamos a la Constitución. La Constitución establece en su artículo 155 que cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Veamos un poco más despacio este primer párrafo. Habla de dignatario, funcionario o trabajador del Estado. Básicamente lo de funcionario o empleado público de que habla el Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí sí ya exige expresamente el que esa infracción a la ley haya sido en ejercicio de su cargo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si un empleado o funcionario público me causa daños o perjuicios
pero no en ejercicio de su cargo, sino como parte de su vida privada, pues le podré demandar los daños y perjuicios, pero se los tendré que demandar como se los demandaría a cualquier particular. Y el otro tema es que, de conformidad con esta norma, esa responsabilidad civil procede cuando se infrinja la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que si como producto de la actividad del funcionario o empleado público apegada a la ley, me resulta causando daños o perjuicios, entonces no podré hacer una reclamación de responsabilidad civil. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un negocio para el cual necesitaría una autorización especial, no obtengo esa autorización y por lo tanto me cierran el negocio, el funcionario o empleado público encargado de esto habrá actuado en ejercicio de sus funciones legales, no está infringiendo la ley. Por supuesto me causa un daño o un perjuicio porque ya no puedo seguir ejerciendo aquella actividad mercantil y dejo de tener alguna ganancia económica, pero no hubo una infracción a la ley, al contrario, el que estaba infringiendo la ley era yo, por lo tanto en ese caso no puedo plantear una demanda de responsabilidad civil. Entonces dice, cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva. ¿Por qué hace la ley esta separación? Porque existen varias instituciones públicas que tienen personalidad jurídica propia. Los municipios, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos de Guatemala y todo el montón de instituciones que tienen personalidad jurídica propia, las entes autónomos básicamente. Pues al tener personalidad jurídica propia, eso quiere decir que son sujetos de derechos y obligaciones, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Y entonces por eso hace la ley esta separación. Si yo trabajo para el Estado propiamente, es decir, para cualquier institución estatal sin personalidad jurídica propia, para un ministerio, para una secretaría del Ejecutivo, etcétera, entonces si infrinjo la ley en perjuicio de particulares, en el ejercicio de mi cargo, entonces el responsable solidario es el Estado. Si trabajo para un municipio, si trabajo para la Universidad de San Carlos, etcétera, y en el ejercicio de mi cargo infrinjo la ley, entonces el responsable va a ser esa institución, ese municipio o esa municipalidad, esa Universidad de San Carlos, etcétera. Y entonces dice que la institución es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Entonces, esa responsabilidad solidaria, recordarán ustedes de sus clases del derecho civil, lo que implica es que ambos, es decir, yo como funcionario o empleado público y la institución estatal a la que sirvo, somos responsables. El afectado podría, a su elección, demandarnos a los dos conjuntamente, demandar solo a la institución estatal o demandarme solo a mí. ¿De qué depende eso? De lo que él quiera. Existe la responsabilidad solidaria y la elección es de él. Normalmente lo que habría que considerar en estos casos es que los bienes del Estado son inembargables. Entonces, pues es un poco más complejo tramitar demandas en contra del Estado. La ventaja que pudiera tener es que obviamente la capacidad financiera del Estado normalmente será mucho más grande que la de un particular. Entonces, si es una demanda de daños y perjuicios de una considerable cantidad de dinero y el funcionario o empleado público que me causó el daño o el perjuicio, pues no es alguien que tuviera por sí solo la capacidad económica como para responder de esa reclamación, tal vez aunque sea un poco más complejo, vale la pena demandar a la institución estatal, ya sea que demande solo la institución estatal o que demande a ambos. Entonces, más o menos por ahí es que se toma la decisión que manda. Una demanda contra el juez que haya dictado la providencia que dio lugar a un interdicto del despojo judicial. Sí, lo que pasa es que esa la plantea su reclamación dentro del propio interdicto de despojo judicial, porque las mismas normas que regulan el despojo judicial hablan en principio de que se pedirá la restitución ante el Tribunal Superior, y ya el artículo siguiente o dos después habla de que el juez será condenado al pago de daños y perjuicios. Entonces, les decía yo en la clase anterior, eso lo que implica es que si yo planteo un interdicto de despojo judicial, tengo que demandar
al que adquirió la posesión ilegítimamente como consecuencia del indebido actuar del juez, y tengo que demandar a la persona individual que ocupaba el puesto de juez en ese momento. ¿Sí? Exacto, porque ahí la misma ley le habla de que en la demanda o en el trámite del interdicto de despojo judicial van a existir, si la demanda es declarada con lugar, van a existir las dos decisiones del tribunal que conoce del interdicto de despojo judicial. Por un lado, ordenarle la restitución en el goce del bien, y por el otro, la condena al pago de daños y perjuicios. O sea, en la misma demanda pide las dos cosas. No, ahí es parte del propio interdicto de despojo judicial. Solo pone interdicto de despojo judicial en contra de Juan y de Pedro, y ya después explica qué quiere de cada uno. Así es. Sigue diciendo este artículo: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Otra cuestión importante, porque si no el plazo más grande de prescripción que tenemos en la legislación, pues será uno de los más grandes. La responsabilidad criminal, que no nos interesa. Y el último párrafo: ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Luego tenemos una norma similar en el Código Civil, el artículo 1665. El Código Civil, como sabemos, es mucho más antiguo que la Constitución y además es de inferior categoría jerárquica, por lo tanto prevalece lo que acabamos de ver en la Constitución. En el Código Civil ya desde aquel momento tenía un tratamiento similar para el tema, pero no era exactamente igual. Dice el Código Civil: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. En esencia es lo mismo, solo que aquí habla específicamente de municipalidades y no de institución estatal, que es más amplio el tratamiento que le da la Constitución, y dice que son responsables de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. No tiene esa condicionante de que cuando esos daños o perjuicios son causados por una infracción a la ley, que siempre hay que tomarlo en cuenta de la Constitución. Y luego, este segundo párrafo quedó derogado tácitamente con la Constitución, porque el segundo párrafo decía: esta responsabilidad es subsidiaria, de conformidad con la Constitución es solidaria. Y la diferencia entre que la responsabilidad sea solidaria y la responsabilidad sea subsidiaria es que si existe responsabilidad solidaria, ambos somos responsables al mismo tiempo. Y como les decía, ya el afectado tiene la decisión de si demanda a la institución estatal, o me demanda a mí, o nos demanda a los dos al mismo tiempo. Si la responsabilidad es subsidiaria, lo que quiere decir es que primero tiene que intentarse la demanda contra el funcionario o empleado público, y si esa demanda resulta infructuosa o si la persona no tenía bienes suficientes con los cuales responder, entonces se podrá intentar la reclamación en contra de la institución estatal. Esto último es lo que establecía el Código Civil, que, como les insisto, quedó derogado tácitamente. Entonces decía: esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado. Insisto, esa parte de la norma ya no aplica. Perdón, me llama la atención, de manera tácita opera esta inconstitucionalidad. En el fondo, todavía tendríamos que revisar la Constitución de 1965. No sé si la Constitución del 65 trataba el tema de alguna manera. Supongamos que no. Supongamos que fue hasta la Constitución actual que se le dio tratamiento al tema. Entonces ahí se produce lo que se llama una inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, en su momento se emitió la norma y en su momento estaba bien. Luego entra en vigencia la Constitución y la Constitución le da un tratamiento diferente al tema. Entonces no puede subsistir
una norma de superior categoría jerárquica como una norma constitucional con una norma de inferior categoría, que en este caso es de una ley ordinaria, que traten el mismo tema de distinta forma. Y obviamente la que prevalece es la constitucional. Luego entonces, hasta aquí hemos hablado de cuando el afectado es un particular. También existiría la posibilidad de que la propia institución estatal fuera la que se viera afectada por el actuar del funcionario o empleado público. Entonces la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece en su artículo 9. Genera responsabilidad civil la acción u omisión. Artículo 9. La acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil serán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. Entonces, pues aquí ya establece que también si yo como funcionario de empleo público le causo daños o perjuicios a la propia institución, entonces la institución también puede plantearme una reclamación y dice que esa reclamación es de conformidad con las leyes ordinarias. Aquí no lo establece tan claro la ley, pero esa posibilidad de reclamar de conformidad con las leyes ordinarias tiene una importante excepción, que es el caso del juicio de cuentas. Cuando yo como funcionario de empleo público estoy encargado del manejo de fondos públicos y no los manejo bien, por ejemplo hago un pago que no tendría que haber hecho, me pueden seguir en mi contra, luego de que la Contraloría General de Cuentas haga la auditoría y establezca que efectivamente el procedimiento fue incorrecto y que hay una responsabilidad de mi parte, puede iniciar en mi contra un juicio de cuentas. Y de lo que se trata es que ante un tribunal específico, que es ante un juzgado de cuentas, me demanda para que yo devuelva ese dinero. Y eso tiene su procedimiento específico, ese tipo de procesos establecido en la ley del Tribunal de Cuentas. Luego, en el reglamento de esta ley de probidad, que es el Acuerdo Gubernativo 613-2005, el artículo 23 establece: al servidor público que administre o no fondos públicos en el ejercicio de sus funciones, que incurra en la responsabilidad civil que se encuentra regulada en el artículo 9 de la ley, se le iniciará juicio civil en su contra ante el órgano jurisdiccional correspondiente, adjuntando las pruebas respectivas. Entonces, básicamente, dejando ahí abierta la posibilidad a hacer esa reclamación común y corriente, como les insisto, salvo que se trate del manejo de fondos públicos, en cuyo caso lo que corresponderá será un juicio de cuentas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, y entonces todavía la última parte de este artículo 246 dice que... ¿sí? Si el daño, digamos, no es profesional, o sea, no es por algo del fondo, siempre va a ser por esa vía. Pues el daño no tiene que ser funcionario, tiene que ser funcionario. Para que hablemos de daños y perjuicios, de un resarcimiento de daños y perjuicios, siempre tendremos que hablar de algo que sea susceptible de ser valuado en términos económicos, porque precisamente el resarcimiento de daños y perjuicios es: si yo la afecté a usted con dinero, le voy a pagar dinero, pero si yo la afecté a usted con otra cosa, también le voy a pagar dinero. Por ejemplo, le choco su carro, no, la reclamación no va a consistir en que le arregle su carro o en que le dé otro carro, sino va a consistir en que le pague el valor de la reparación o le pague el valor del carro si lo destruí totalmente. En otro ejemplo, si una persona atropella a otra, y hablando de cosas más serias, por ejemplo, producto de esto, el afectado sufre la amputación de un miembro, por ejemplo. Entonces, obviamente eso no se puede reparar por un equivalente, pero al hacer una reclamación de daños y perjuicios, se valúa económicamente y por esa parte se hace el resarcimiento. Entonces, lo que yo les decía es, cuando el funcionario de empleo público incurre en una responsabilidad civil, siempre vamos a estar hablando de un tema
económico o valuable económicamente, pero lo que tiene su tratamiento aparte es cuando esos daños y perjuicios se producen porque yo como funcionario de empleo público manejo fondos públicos, pero los manejo mal. Entonces, al haberlos manejado mal, me piden la devolución de esos fondos a través de un trámite específico que es el juicio de cuentas. Si fuera otra cosa, por ejemplo, yo soy empleado público y mi trabajo es de piloto y resulta que como empleado de la institución me dan el carro de la institución y me dicen, usted que es el piloto, vaya a recoger al ministro. El ministro va a llegar al aeropuerto, usted lo tiene que ir a recoger. Y manejando yo el carro, me atravieso un semáforo en rojo y ahí hay una colisión. Entonces, aparte de la reclamación que me puede hacer el propietario del otro vehículo, que estaría sujeto a lo que vimos de la Constitución, que la institución estatal es solidaria responsablemente, responsable solidariamente, etcétera. La propia institución estatal que era dueña del vehículo me puede demandar, me puede decir, usted le causó daños y perjuicios a la institución porque dañó este vehículo cuando estaba en el ejercicio de su cargo, violó la ley porque se pasó un semáforo en rojo, y entonces le vamos a deducir esa responsabilidad civil. Y entonces el otro tema interesante que tiene este artículo 246 es en su parte final que dice se deducirá ante el juez de primera instancia. ¿Y eso qué quiere decir? No importa el monto. No importa si son 1000 quetzales lo que vamos a reclamar, la reclamación va a ser ante un juez de primera instancia siempre. En la competencia, dice el 247, la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Esto ya es diferente. El artículo anterior, el 246, cuando trataba la competencia y que decían que ante el juez de primera instancia, habla en general de cualquier funcionario o empleado público que no sea juez ni magistrado. Ahora el 247 ya específicamente para el caso de jueces y magistrados dice, la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Si es un juez de paz, se deduce ante la primera instancia, si es el de primera instancia, se deduce ante la sala, etc. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la ley constitutiva del organismo judicial. Y entonces ahí ya tenemos los problemas que van quedando conforme el ordenamiento jurídico o partes del ordenamiento jurídico van cambiando y no se verifica la influencia que eso tiene en otras partes del ordenamiento jurídico. Entonces aquí tenía una remisión expresa a una norma de la ley constitutiva del organismo judicial, que es el equivalente a la actual ley del organismo judicial que estaba vigente cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil. Después de esa ley ya existió otra que se llamaba ley del organismo judicial, que es anterior a la actual, y después todavía fue sustituida por la actual ley del organismo judicial. Entonces, esta ley constitutiva del organismo judicial, en su artículo 11, que es al que nos remite aquí, decía, cuando proceda conforme a la ley el recurso de casación de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se compondrá de un presidente y 6 vocales, llamándose a los magistrados propietarios y suplentes en su caso, en orden de elección y residentes en esta capital. El tribunal tendrá por presidente el de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en su defecto el de las otras 2 por su orden numérico, y a falta de los 3 a los que lo subroguen en el orden indicado. Básicamente el caso que trataba esta norma era el caso en el que ya la Corte Suprema de Justicia había decidido algo respecto al asunto y por lo tanto ya los mismos magistrados titulares, digamos, de la Corte no podían volver a conocer del tema y se integraba esa Corte Suprema de Justicia de una forma especial con magistrados de las salas. Luego se emitió, como les digo, otra que se llamó Ley del Organismo Judicial, que estaba contenida en el decreto 1762 del Congreso, y esta en su artículo 36 tenía una norma prácticamente igual que esta que acabamos de ver. Cuando proceda conforme a la ley el recurso de casación contra las resoluciones pronunciadas por una de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que deba conocer se compondrá de un presidente y 6 vocales, llamándose a los magistrados propietarios y suplentes en su caso de la Corte de Apelaciones en orden de su distribución y residentes en esta capital. Pero si se tratara de resoluciones pronunciadas por la Corte en pleno, el tribunal se compondrá de 12 miembros y se integrará en la misma forma
pero en caso de falta se recurrirá a los magistrados propietarios y suplentes de las salas residentes fuera de la capital. En ambos casos, el tribunal tendrá por presidente el de la sala primera de la Corte de Apelaciones, en su defecto el de las otras salas residentes en la capital por su orden numérico, y a falta de estos, a los que los subroguen en el orden indicado. Y luego, como les digo, ya se derogó esta ley del organismo judicial y se emitió la actual. Actualmente ya no se da el supuesto que establecían estas normas de que procediera el recurso de casación contra sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente eso ya no ocurre, entonces ya no tenemos una norma similar a estas. Lo más parecido que tenemos en la ley del organismo judicial actual son los artículos 77 y 78, que son casos en los cuales, por circunstancias especiales, la Corte Suprema de Justicia se tiene que integrar no con los magistrados titulares, sino de otra forma. Entonces dice el 77, en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico. En su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, los suplentes de estos. Si la ausencia fuera absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección. 78. Cuando por cualquier causa deban los magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán entre ellos a quien deba presidirla en sus funciones específicas, quien no tendrá la calidad de presidente del organismo judicial, ni más funciones administrativas que las derivadas del caso concreto a cuyo conocimiento se circunscribe su actuación. Entonces, para hacerlo breve, la idea aquí es que si la responsabilidad civil que se está demandando es una responsabilidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no se puede integrar en forma ordinaria, es decir, con sus magistrados titulares, sino que se tiene que integrar con magistrados de salas, actualmente en la forma esta que establecen este par de artículos de la ley del organismo judicial. Luego el 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Pero si se tratara de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces, aquí una cuestión interesante. Este es el único caso en el que el recurso de reposición procede en contra de alguna sentencia. Y tiene su razón de ser. La regla general es que las sentencias son apelables. Pero obviamente, si aquí ya el caso en primera instancia lo conoce la Corte Suprema de Justicia, pues obviamente no hay un tribunal superior ante el cual se pudiera apelar, y por eso en ese caso, en contra de la sentencia, lo que procedería sería un recurso de reposición. Curiosamente, este artículo deja una importante laguna aquí, porque dice, si se tratara de la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si es la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como insistimos, la demanda de responsabilidad civil la va a conocer en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, pero integrada de esa forma especial, y por lo tanto se da esta circunstancia de que la sentencia no puede ser apelable. Ahora, ¿qué pasa si la responsabilidad civil es de un magistrado de una sala de la Corte de Apelaciones? De conformidad con lo que vimos, ¿quién tendría que conocer esa demanda? También la Corte Suprema de Justicia, solo que integrada de la forma ordinaria. Ahí tenemos ese problema. La resolución no es apelable, porque no hay un tribunal superior que pudiera conocer del recurso de apelación. Pero esta norma no estableció que en contra de esa sentencia procediera el recurso de reposición, y entonces dejó la laguna, y básicamente tendríamos que llegar a la conclusión que dice aquí su compañera. En contra de esa sentencia, lo único que se podría interponer serían recursos de aclaración o de ampliación. ¿Se aplica el 247? No, yo creería que tendríamos que aplicar el 246. Primero recordemos que cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil no existía la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad se creó con la actual Constitución, que es de más o menos 20 años después. Y entonces, sí, yo lo tomaría como un funcionario de empleo público con base en el artículo 246, porque el 247 está pensado en jueces o magistrados que formen parte del propio organismo judicial, porque habla del Tribunal Superior, y la Corte de Constitucionalidad pues tampoco tiene un Tribunal Superior ante el cual le pudiéramos dar cumplimiento al 247. Dígame. Para empezar, no podría usted demandar al Pleno. O sea, la demanda aquí es, de lo que estamos hablando, es de una responsabilidad personal. Entonces, digamos, usted demanda a Juan, Pedro y María, que eran, digamos, los magistrados que dictaron esa resolución con la cual le resultaron infringiendo la ley y con eso causándole a usted daños o perjuicios. Entonces, la norma lo que establece es que no importa cuántos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean los que usted está demandando, no importa si es solo uno, o si todos los que integraron una Cámara, por ejemplo, o si todos los que integraron todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En cualquiera de esos casos, se va a presentar la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y esa Corte se va a integrar solo con magistrados de las salas de apelación. Lo que es importante en general tener en cuenta de este tipo de demandas es que no son un medio de impugnación. Con esta demanda no se le va a variar el sentido a lo resuelto. Si el acto que me produjo los daños o perjuicios es una resolución de un tribunal, con esta demanda no se le va a variar el sentido. Simplemente es una reclamación de un resarcimiento de daños y perjuicios. Y hay que tener presente también que solo procede cuando existe una infracción a la ley. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no basta mi simple desacuerdo con la resolución como para poder hacer esta reclamación. Tendríamos que llegar al punto en el que algún tribunal superior decide que esto que resolvió este otro está mal, y ya sobre esa base podría pensarse en una reclamación de este tipo. Por eso es que demandas de este tipo en la práctica se ven muy poco. Yo, de hecho, solo conocí por las noticias, nunca vi el expediente ni nada, pero solo conocí de una demanda de estas de responsabilidad civil en contra de un juez, y creo que ya nunca llegó a ningún lado porque ya no le siguieron dando seguimiento a los medios de comunicación. Esto fue un caso hace algunos años, creo que tal vez ya estaban ustedes en la universidad, que en un debate existían varios acusados, y entonces por alguna circunstancia creo que no llegó el defensor de uno de ellos o una cuestión por el estilo, y el tribunal le ordenó, el presidente del tribunal le ordenó a uno de los defensores de uno de los acusados que defendiera también al otro, y sobre esa base plantearon la demanda esta. A mi juicio ahí no procedía, pero como les insisto, lo único que se supo es en las noticias el planteamiento de la demanda, no se sabe a qué llegó. Pero en líneas generales, lo que a mí me interesaría es dejar sin efecto esa resolución con la cual se infringió la ley. Y si queda sin efecto la resolución, pues ya una reclamación de daños y perjuicios no me interesaría, sobre todo porque normalmente las resoluciones se cumplen una vez que quedan firmes. Por lo tanto, es poco probable que una resolución llegue efectivamente a causarme unos daños y perjuicios que yo pudiera reclamar a través de este juicio. Tal vez un caso en el que podría llegar a proceder sería si se dicta una medida precautoria que no es procedente, como esas se ejecutan sin audiencia de la otra parte, etcétera, y después resulta que la medida precautoria no era procedente y que me causó daños o perjuicios. Entonces ahí eventualmente, cuando logre el levantamiento de la medida precautoria, porque algún tribunal superior o en amparo o lo que fuera
se definió que la medida precautoria no era procedente, entonces podría pensarse en esta reclamación. En un oral de alimentos, Ujú. creo que el juez puede dar las medidas que considere necesarias. Ujú. Si decreta el embargo del salario del papá, digamos, Ajá. y al final se prueba que no era él el papá, procedería. No, porque ahí el tema funciona al revés. Ahí, en ese tema de alimentos, sí el ejemplo es muy poco probable que funcione, porque ahí la ley le ordena al juez que fije una pensión alimenticia provisional y dice, sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se reclaman obtiene sentencia absolutoria. Entonces, si en mi contra plantean una demanda de fijación de pensión alimenticia y resulta que, por ejemplo, yo ya había, que esas demandas, ya lo vamos a ver cuando platiquemos de ese tipo de juicios, es muy poco probable que se declaren sin lugar. En ese tipo de procesos básicamente lo que se discute es cuál es el monto de la pensión, pero la obligación por regla general existe. Pero supóngase usted que a mí me plantean la demanda sobre la base de una certificación de una partida de nacimiento y resulta que después de eso yo ya había tramitado un juicio de impugnación de la paternidad, lo habían declarado con lugar y resulta que yo no soy el padre de ese niño. Entonces, si me plantean la demanda, el juez está en la obligación de fijarme una pensión alimenticia provisional. Ya después, en sentencia, si declaran sin lugar esa demanda, y mientras tanto yo estuve pagando esa pensión, o como usted dice, me estuvieron embargando el salario, yo teóricamente tendría el derecho de demandar la restitución de ese dinero. Pero el juez ahí no tiene ninguna responsabilidad. Uh-huh. Podría ser una sola. A lo que yo me refiero con que es una responsabilidad personal, es que si digamos, es el caso de la medida precautoria, la decretó un juez de primera instancia. Entonces usted cuando presenta su demanda, usted no demanda al juez primero de primera instancia civil, usted demanda a don Juan Pérez. Y cuando explique por qué está demandando a don Juan Pérez, es porque don Juan Pérez era el juez primero de primera instancia civil cuando dictó esa resolución. Uh-huh. O sea, digamos, porque están que se va por contrato 029, Uh-huh. pero están haciendo una función como un funcionario público, entonces puede ser que hasta, no sé, me estoy yendo para el administrativo, o sea, emitan no resoluciones, pero a veces resoluciones, digamos así, o sea, ahí no podría demandar, ¿sí? Porque se podría defender y decir, miren, que yo estoy por contrato, o sea, no es funcionario público. No, lo que pasa es que, recuérdese que aquí, cuando la ley le da este tratamiento a este juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario de empleo público, en realidad lo que la ley establece son tres particularidades nada más. Uno, la vía procesal, que es a través del juicio sumario. Si esta persona no fuera funcionario de empleo público, a lo mejor según el monto podría ser un juicio ordinario, podría ser un juicio oral porque era de menor cuantía o sería alguna otra vía procesal. Entonces esa es una particularidad. Otra particularidad es el tema de la competencia. Siempre ante un juez de primera instancia, cuando es cualquier funcionario de empleo público, o si es contra un juez o un magistrado ante el Tribunal Superior. Y la otra particularidad es la responsabilidad solidaria que tiene el Estado o la institución estatal. Entonces, si llegamos a la conclusión de que no procede esta demanda de responsabilidad civil de funcionario de empleo público, de todos modos puede proceder una demanda de daños y perjuicios común y corriente. Entonces, para darle respuesta específica al caso que usted plantea, si es una persona contratada bajo el renglón presupuestario 029, este renglón presupuestario en lo que consiste es en que se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales o de prestación de servicios técnicos, básicamente una relación civil. Y entonces efectivamente, pues hay incluso circulares y reglamentos que indican que en este tipo de contratos no se produce un vínculo laboral y que estas personas no son consideradas funcionarios ni empleados públicos. Olvidándonos del tema de la responsabilidad civil,
desde el tema de la relación de esta persona con la institución, hay muchísimos casos en los que esta persona, digamos, cuando le rescinden su contrato o cuando ya no se vence el contrato el 31 de diciembre y ya no le hacen un contrato para el siguiente año, hay muchísimos casos en los que estas personas presentan una demanda ante un tribunal de trabajo, bajo el argumento de que aquí existía una subordinación que cumplía con una jornada y que tenía un salario, que por lo tanto esa es una relación de trabajo disfrazada. Y los tribunales de trabajo en muchísimos casos han declarado que efectivamente ahí hubo una simulación de contrato y que ese era un contrato laboral y que por lo tanto procede el pago de sus prestaciones. Pero eso es exclusivamente para los efectos de los beneficios laborales que pudiera tener esa persona. Ya para los efectos frente a cualquier otro, digamos, deberíamos llegar a la conclusión de que si esta persona lo que tiene con la institución es un contrato de servicios profesionales o un contrato de servicios técnicos, no es funcionario ni empleado público. Por lo tanto, no aplica nada de todas estas normas que estamos hablando. No se tiene que tramitar en juicio sumario, no existe una responsabilidad solidaria del Estado ni de la institución estatal a quien sirva, y no hay alguna regla específica en cuanto a la competencia, pero sí puedo demandar los daños y perjuicios, como se los demandaría a cualquier otra persona por cualquier otra razón. Si por alguna razón alguien demandara por esta vía y él espera mantener, ¿podría cambiar una excepción de parte de personalidad? Él no, porque él sí me causó los daños y perjuicios. Ahora, la institución estatal podría plantear una excepción previa de falta de personalidad. Él lo que podría discutir es que la vía procesal es incorrecta, impugnar la resolución que le dio trámite a esa demanda. ¿Sí? La persecución penal, a ver. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, cuando actúe de forma maliciosa y se demuestre la inocencia de la persona, no podría reclamarse por esta vía la indemnización de daños y perjuicios que no puede haber pasado esa persecución. Como regla general o como cuestión general, yo le diría que sí. Ahora tendríamos que ver las particularidades del caso, porque no basta el hecho de que me absuelvan del proceso penal como para decir que ya existe una responsabilidad penal. Tendría que ser algo pues manifiestamente improcedente, y sobre todo tendríamos que llegar al punto de establecer que existió una infracción a una norma jurídica. Pero si existió una infracción a una norma jurídica, el tema se vuelve más complejo, porque el proceso penal pasa por muchos filtros, incluyendo la etapa intermedia en donde el juez decide si hay necesidad de que esto vaya a debate o no, y hay posibilidad de impugnar esa resolución. Entonces, si llegamos a debate, supondríamos en líneas generales que los filtros funcionaron de forma adecuada y que como mínimo pues había algún tipo de sustento para que existiera el proceso penal, para que existiera el debate. Si en el debate resulta absuelto, será otro tema. Entonces, tendríamos que establecer, como le digo, que sí hubo algo totalmente fuera de lugar y sobre todo infringiendo alguna norma jurídica como para que pudiera proceder a esa responsabilidad. Tal vez, si no llegara a debate el tema, sería distinta la cosa. Si alguien plantea una denuncia en mi contra, por ejemplo, y resulta que el Ministerio Público establece que la denuncia es manifiestamente infundada, ahí no existe un delito y el Ministerio Público desestima esa denuncia. Pero resulta que yo estaba buscando trabajo y ahora que voy a buscar trabajo nadie me da trabajo, porque ahí al hacer una búsqueda en estas empresas que se dedican a recopilar ese tipo de información, me aparece que yo tengo esa denuncia penal. Entonces ahí consideraría yo que se podría plantear una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, porque la denuncia en el ejemplo que estamos poniendo fue planteada de mala fe. No existía un fundamento para la denuncia y se planteó. Y si, por ejemplo, esta denuncia lo hubiera planteado un funcionario o empleado público, entonces ya llegaríamos al supuesto del que estamos platicando. ¿Sí? Ajá. Es un árbitro único. Se causan daños y perjuicios
podría contra ellos. ¿O qué? Yo no veo cómo un árbitro le pudiera causar daños o perjuicios. Y me explico. La función del árbitro es decidir el conflicto. Y usted y yo, como partes en conflicto, nos sometimos a la decisión del árbitro. Si la decisión fue desfavorable para mí, entonces la posibilidad que yo tengo de reclamar daños o perjuicios es si existió un actuar ilegal, digamos, de la persona, en líneas generales. Yo puedo reclamar daños y perjuicios cuando alguien me los causa y no existe pues alguna base legítima para que me hubiera causado esos daños y perjuicios. Si el árbitro falla en mi contra, pues obviamente eso va a implicar alguna afectación a mi patrimonio, pero en principio yo me sometí a la decisión de ese árbitro y luego la decisión de ese árbitro es impugnable. En principio, salvo que hayamos renunciado al recurso. Entonces, si hay algo malo con la decisión de ese árbitro, pues yo podré plantear mi impugnación, plantear mi recurso, y que ya en el recurso quede sin efecto la decisión del árbitro. La decisión del árbitro no se podrá ejecutar en tanto no se haya dilucidado el tema del recurso. Entonces, nunca le tuve que pagar a usted, en el caso del ejemplo, hasta que no quedara firme la resolución. Y si mi recurso lo declaran sin lugar, es porque en principio supondríamos que la decisión del árbitro fue correcta. Entonces no podría yo reclamarle daños y perjuicios a ese árbitro. Sí. Opera contra cualquier funcionario público, sea de mayor rango como cualquier quien se reciba, por ejemplo, un sueldo pequeñito, pero digamos que esté en cosas de corrupción, pero esté infringiéndome, por ejemplo, la ley y provocándome un daño físico, por ejemplo. Podría ser. O sea, contra cualquier otra persona que sea funcionario público, no importando el cargo que tenga. Sí, mientras sea funcionario o empleado público, puede ser desde el empleado de más baja categoría de la institución al de más alta categoría de la institución, siempre y cuando cumplamos con el supuesto de que haya sido en el ejercicio de su cargo y que haya infringido la ley. Si se cumple con eso, se puede plantear la reclamación. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces veamos dudas. Al inicio planteaban la duda, creo que era cuál es la diferencia entre rescisión y resolución. Pues básicamente para efectos de qué demanda debemos plantear, tendríamos que en principio encontrar cuál es el fundamento con base en el cual yo quiero demandar. Es decir, yo veo un problema con respecto a un contrato. Es mi principio de inquietud de que quiero plantear una demanda. Hay un contrato y hay algo que no me simpatiza, digamos, de ese contrato. Entonces, ¿qué me habilitaría a mí para demandar? Es lo que me tengo que responder. La ley establece que la rescisión de los contratos, que es lo que nos interesaría para efectos del juicio sumario, la rescisión de los contratos procede en los casos en los que la ley lo establece expresamente. Es decir, yo tengo que tener una causal de rescisión expresamente establecida en la ley. De lo contrario, no puede existir una demanda de rescisión. Entonces, si yo tengo alguna inquietud con respecto al contrato y resulta que al analizar el contrato está establecido que bajo determinadas circunstancias ese contrato se puede rescindir, entonces tengo una causal de rescisión y podré demandar esa rescisión. La resolución básicamente se da cuando existe una condición resolutoria. En el contrato existía una condición resolutoria y esa condición resolutoria se cumple, yo puedo demandar la resolución del contrato. Y esa condición resolutoria podría existir de dos formas. Uno, si estuviera pactada expresamente. Entonces, en una cláusula del contrato dirá como condición resolutoria las partes pactan que
si ocurre tal cosa, el contrato se tendrá por resuelto y quedará sin efecto. Entonces, ocurrida esa circunstancia, yo puedo demandar que se declare la resolución de ese contrato. Dice la ley que cuando existe esto, una condición resolutoria expresa, no es necesaria, dice la ley, la declaración judicial. Pero decíamos aquí en clase, aunque teóricamente no es necesaria, lo normal es que cuando se dan esas circunstancias se pida, y para efectos prácticos sí es necesaria, porque si el contrato era entre usted y yo, pactamos una condición resolutoria, usted considera que la condición resolutoria sí se cumplió, y yo considero que no se cumplió, ¿quién va a definir eso? Tiene que ser un juez. Entonces, en ese caso, se podría plantear una demanda de resolución del contrato. El otro supuesto es, dice la ley, en todo contrato bilateral hay una condición resolutoria implícita. Aunque no la pacten las partes, hay una condición resolutoria que consiste en el incumplimiento de lo convenido. Si hay un incumplimiento de contrato, la regla general es que en ese caso procede una demanda de resolución del contrato. Salvo que para algún contrato específico la ley diga, si se produce el incumplimiento de este contrato, se puede rescindir. Entonces, eso lo regresará al tema de la rescisión. ¿Sí? Perdón, y solo para terminar el tema para que proceda la rescisión en juicio sumario de conformidad con estas normas del Código Procesal Civil y Mercantil, vimos que lo que la ley establece es que el contrato tiene que haber sido cumplido por el actor. Si el actor no ha cumplido el contrato, ya sea porque incurrió en incumplimiento o incluso porque todavía no le tocaba cumplir su parte del contrato, entonces la norma no aplica. Tendremos que seguir las reglas generales. A lo mejor de todos modos es sumario porque era un tema mercantil, o podrá ser un juicio ordinario si era un tema civil. ¿Perdón? Y en el caso de uno que todo tiene una obligación y que la obligación no se cumple, eso también es judicial, eso se tiene que pedir judicialmente. Esa sí requiere declaración judicial. En el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, ponemos una cláusula que específicamente no dice la cláusula de resolución o por ejemplo sí, no dice expresamente, sino simplemente dice si el deudor le sale de pagar a la parte, digamos, en este caso mi trabajo, ¿verdad? Se entenderá que se resuelve el contrato y inmediatamente se requerirá el pago, inclusive con los intereses de la línea y todo lo demás. ¿Esa qué sería más que todo? ¿Sería como algo pactado expresamente o como la obligación? O sea, me refiero a cómo podría llevarse a valer judicialmente o no judicialmente. Lo que pasa es que ahí en realidad no necesita usted darle un nombre en ese caso específico, porque digamos, aquí lo que ocurre es, me imagino que estamos hablando de contratos de mutuo, préstamos de dinero. Entonces, en los contratos de mutuo lo que ocurre es, usted me presta dinero y me lo presta a un plazo de 5 años, digamos. Y resulta que de conformidad con lo establecido en el contrato, yo le tengo que hacer pagos de 5,000 quetzales al mes. Y entonces, si no se estableciera algo específico ahí, y yo empiezo a incumplir con ese contrato, usted tendría que esperarse a que pasen los 5 años para poderme reclamar la totalidad del monto adeudado. Entonces, en esos contratos se acostumbra, es casi obligatorio incluir una cláusula en el sentido de que con el incumplimiento, y eso ya dependerá de cada quien, de una mensualidad o de 2 o de 3 o de 5, de las que sean, se podrá dar por vencido el plazo. Por ejemplo, acostumbran muchos a incluir, podrá dar por vencido el plazo y reclamar la totalidad del monto. O se tendrá, podría decirse en el contrato, se tendrá por resuelto el contrato o se tendrá por lo que usted quiera, no importa, porque aquí lo que estamos haciendo es que mediante esa estipulación contractual estamos volviendo exigible la obligación antes de que venza el plazo. Y entonces, si por ejemplo, que sería lo normal, esa obligación está plasmada en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo, entonces para poder yo iniciar el proceso de ejecución, ya sea un juicio ejecutivo o una ejecución en vía de apremio, necesito que el título tenga la obligación tenga aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero, eso ya está, pero que esa cantidad sea líquida, también está,
y sea exigible. Entonces, si no tuviera una estipulación como esa su contrato, como le digo, usted se tendría que esperar el vencimiento de los 5 años para poder plantear la demanda. Al incluirle la cláusula, no importa el nombre que le dé, usted hace exigible la obligación antes de que transcurra el tiempo. Con la simple falta de pago de una cuota o de 2 o de 3 o de las que sean, la obligación se vuelve exigible. Y entonces usted acude al procedimiento que le mande el documento en donde está respaldada la obligación. Que digamos, si estuviera en una escritura pública o en un contrato privado con firmas legalizadas, pues ya puede acudir a un juicio ejecutivo. Que es más o menos lo mismo que pasa, como veíamos, con el juicio sumario de desocupación. Cuando la ley dice que se podrá pedir la desocupación, veamos exactamente la redacción en el artículo 1940. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento, dice la ley. Entonces, aquí no importa el nombre, no importa si de conformidad con la doctrina esto sería una rescisión, sería una resolución o qué sería. La ley dice lo puede dar por terminado, y entonces, ¿qué es lo que importa? Que usted en su demanda diga, con base en esta causal, doy por terminado el contrato de arrendamiento y pido la desocupación. Más o menos es lo mismo que opera en su caso. ¿Sí? No. Rescisión es vía sumaria siempre que el acreedor, que el actor haya cumplido con su parte del contrato. Si no, iremos a normas generales. Si es un tema mercantil, de todo modo será sumario, pero por el artículo 1039 del Código de Comercio. Y si es un tema civil, será juicio ordinario. ¿Y la resolución siempre va a ser ordinaria? Depende de lo mismo. Si es un tema mercantil, será juicio sumario, y si es un tema civil, será ordinario. ¿Quién pidió la palabra de este lado? ¿Sí? Tengo una duda, pero no es sobre esta resolución, sino al juicio de entrega de cosas. Ajá. Podría ser en la compraventa por abonos con que yo haya comprado un carro, Ajá. bueno, yo haya vendido un carro Uh-huh. por abonos Uh-huh. con reserva de uno. Uh-huh. Entonces, la otra persona no me paga al cuarto mes. Uh-huh. Podría interponerlo. El ejemplo tal vez no es tan bueno, porque normalmente en esos casos lo que se hace es pactar o dejar documentado en el contrato, valga la redundancia, en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo. Y entonces en ese caso usted lo que hace es iniciar una ejecución especial de la obligación de dar. Establece en el contrato que me vende el carro a mí y que si yo no cumplo con los pagos que le tengo que hacer, a elección de usted me puede requerir mediante un juicio ejecutivo que le pague el saldo de la obligación, o mediante una ejecución de la obligación de dar, puede pedir la restitución del bien. Podría servir con un contrato de compraventa, pero al revés, el que incumple es el vendedor. Entonces yo le compro a usted es la dueña de estos escritorios, yo se los compro, pero pactamos que usted se los tiene arrendados a la universidad, entonces necesita que la universidad los siga usando de aquí hasta que termine el semestre. Entonces pactamos que el 1 de diciembre usted me va a entregar esos escritorios. Y lo pactamos, recuérdese lo importante, tiene que estar contenido ese pacto en un documento, porque dice la ley, la obligación tiene que acreditarse documentalmente. Y además ese documento no tiene que tener la categoría de título ejecutivo, porque la ley dice cuando no proceda a la vía ejecutiva. Entonces en un documento privado, común y corriente, sin firmas legalizadas, hacemos este contrato y luego resulta que usted no me da mis escritorios que me tiene que entregar. Entonces mediante este contrato y mediante este juicio sumario, yo le puedo reclamar la entrega de esos bienes. Muy bien.
Sí, lo que pasa es que en los otros supuestos tal vez ya tendríamos que ser medio artificiales para construir un ejemplo. Básicamente, aunque la ley establece la posibilidad, sería en el caso de un contrato que se podría plantear este tipo de proceso, pero un contrato que no esté contenido en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo. ¿No? ¿Más dudas? ¿Qué manda? Sí, es un bien mueble que no es dinero. Así es. Solo sumarios. Una pregunta, yo creo que lo digo, pero en cuanto a las peticiones, así por ejemplo la del arrendamiento, la de desocupación, perdón, tiene que llevar, digamos en las rentas atrasadas, tiene que llevar el cálculo de cuánto es lo que me debe de tantos meses atrasados. No, a no ser que ya la desocupación se haya dado. Es decir, si cuando usted demanda el inmueble ya está desocupado, usted ya sabe que lo desocuparon en el mes de julio de este año, por ejemplo, y que las rentas que le deben son las de febrero a julio, entonces usted puede hacer su cálculo. Si el inmueble sigue ocupado al día de hoy, usted solo puede establecer los parámetros para que después se haga el cálculo. Entonces usted dice que se condene a fulano a pagar a favor de mengano las rentas producidas por el contrato de arrendamiento contenido en la escritura tal, a partir de tal mes, y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación, a razón de tanto mensual. Nada más. Es el sábado.